Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, dice la bendita palabra del Señor. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un monte blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, y su trono, y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Capítulo 13, versículo 4 de Apocalipsis dice: y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca, que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Apocalipsis capítulo 13, versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Apocalipsis capítulo 13, versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 al versículo 18. Muy buenas noches tengan todos ustedes, sean una vez más bienvenidos. Hoy jueves, tiempos del porvenir, estudio sistemático del último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, un libro de revelación y a la vez un libro profético, donde se cumplirán todas las profecías que Dios había establecido. Estamos en el marco del capítulo 13, donde se nos habla de 2 bestias. La primera está entre el versículo 1 al versículo 10 y se habla de la primera bestia que surge del mar, hablando del anticristo. Del versículo 11 al versículo 18 se nos habla de una segunda bestia que surge de la tierra y tiene que ver con el falso profeta, o quien se encargará de hacerle propaganda a la primera bestia, completando así el triunvirato satánico, el triángulo satánico, la trinidad satánica o diabólica, como le querramos llamar allí, que están conformados por el dragón, que es Satanás, la primera bestia, que es el anticristo, y la segunda bestia, que es el falso profeta. Ese es el triunvirato o la trinidad satánica, que ejercerá todo su poder
definitivamente allí en el periodo de la gran tribulación. Ahora, recordemos que ese poder que ellos ejercerán será un poder permitido por parte de Dios, es decir, será un poder, no será propio de ellos, sino que Dios permitirá de alguna manera autoridad al dragón, y el dragón a su vez transmitirá algo de su autoridad a la primera bestia, y la primera bestia transmitirá algo de autoridad a la segunda bestia, es decir, al falso profeta. ¿La intención cuál es? ¿Cuál es la intención de todo esto? Pues que Satanás sea adorado. De hecho, él quiere desde el principio pues ser adorado, que todos le reconozcan como el único y soberano Dios. Él es un imitador por naturaleza, y aquí vemos cómo imita de alguna manera todo lo que el Señor, la obra del Señor, desde la Trinidad, hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como este triunvirato también de alguna manera son imitadores de las características o de las acciones o del accionar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El dragón tratando de imitar al Padre, la primera bestia tratando de imitar al Hijo, y la segunda bestia, que es el falso profeta, tratando de imitar la obra del Espíritu Santo. Siempre buscará la forma de imitar, la forma de copiar y la forma de usurpar el trono de Dios, y sentándose en el trono de Dios como si fuera Dios. Bien, ya hemos leído el capítulo 13 del Apocalipsis, que es el capítulo que nos corresponde, que tenemos como estudio. En la semana pasada hablamos algo que tiene que ver y es concerniente y se conoce como el periodo de los tiempos de los gentiles. Recordemos un momentico que dijimos que ese periodo de los gentiles es un periodo que se enmarca desde el reinado de Nabucodonosor en Babilonia y que culminará con el reinado de Cristo en el reino milenial después del periodo de la gran tribulación. Es decir, todo este periodo de presidentes, de reyes, de autoridades, de personas que han estado al frente del mundo, del gobierno, son conocidos como los tiempos de los gentiles. Es un periodo que comienza, como ya dije hace un momento, con el cautiverio de Babilonia por Nabucodonosor, y que termina con el cumplimiento del reinado de Cristo. Hay un detalle muy particular, y lo explicamos la semana pasada, y es que cuando Nabucodonosor, allá cuando comienza el periodo de los gentiles, Nabucodonosor levanta una estatua de oro y pide que todo el mundo, de una manera u otra, la adoren, busca que la adoren. Igualmente, durante el periodo de la gran tribulación, cuando esté el último gobernante gentil de esta tierra, que es el anticristo, cuando él esté, pues el falso profeta le va a hacer una imagen del anticristo y va a también exigir que toda la humanidad le adore. Entonces, pues no es otra cosa más que la búsqueda que siempre tendrá este triunvirato para establecer de alguna manera su gobierno que tanto ha buscado, la honra que tanto ha buscado y la adoración que tanto ha buscado. Pero, sin embargo, hablábamos ahora de otro periodo, es decir, el periodo del conocido como los tiempos de los gentiles. Lo hablamos la semana pasada y se nos hace pertinente conectarlo con lo que vamos a hablar, es decir, con la sucesión de los reinos descritos por Daniel allá en su capítulo 2. ¿Se acuerda que dejamos una tarea? Que dejamos una tarea de leer el capítulo 2. Entonces, muy bien, lo felicito por haber hecho la tarea, por haber hecho la plana, por haber leído el capítulo 2 de Daniel. ¿Por qué? Porque allí Daniel nos describe la sucesión de esos reinos gentiles, cumpliéndose así la profecía de la gran imagen. Una gran imagen que en un sueño Nabucodonosor la ve
y convoca a todos los adivinos de Babilonia para que le descifren el sueño, y dijo: y si ninguno ha sido capaz de descifrarme el sueño, voy a matar a todos los adivinos. Pero alguien dijo: por ahí hay un muchachito que se llama Daniel, él como que es experto en sueños, en interpretación de sueños. Lo mandaron a llamar, y mire que esa situación hizo que de alguna manera se salvara la vida de los demás adivinos. Y Daniel no es que adivine, sino sencillamente Daniel le dice a Nabucodonosor: pues voy a ir a Dios, y lo que Dios me diga, qué significa ese sueño, eso es lo que le voy a dar, eso es lo que le voy a interpretar. Y efectivamente Daniel le interpreta ese sueño a Nabucodonosor, y leámoslo. Allá en Daniel capítulo 2, versículo 31 al 43 dice: tú, oh rey, está hablando Daniel al rey, es decir, a Nabucodonosor, le está diciendo: tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande, y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, váyale poniendo las características, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno, mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Versículo 36 de Daniel capítulo 2. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, está hablando de Nabucodonosor, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Así que aquí Daniel está interpretando el sueño a Nabucodonosor, y le está hablando de algunos elementos que conserva esa imagen que vio Nabucodonosor. Lo primero que Nabucodonosor ve es que la cabeza de esta imagen es una cabeza de oro. Pues ¿de qué está hablando aquí? Está hablando del imperio babilónico, que se levantaría entre el año 606 más o menos, aproximadamente hasta el año 539 antes de Cristo. Es decir, de ese imperio babilónico cuyo rey es Nabucodonosor y cuyo rey es quien ha tenido este sueño. Y Daniel le sigue diciendo que después de él vendrá otro reino. Está hablando de ese reino, y ve y la figura de la imagen lo ve con pecho y brazos de plata. Y está hablando de ese reino que vendrá después del imperio babilónico, y es el imperio medo-persa, que se levantó por allá entre el año 539 aproximadamente al año 331 más o menos antes de Cristo. Hago una claridad: las fechas, las cifras que se dan en la Biblia no son exactas,
no son clavadas en exactitud, son aproximaciones. Así que de pronto usted encontrará, no, pero es que usted me dijo que era el año 331, pero no, es el año 330 y vamos a pelear por eso. No, las fechas y las cifras de la Biblia son aproximaciones, aproximaciones. Entonces hago esa claridad. Bien, Daniel le sigue dando la interpretación del sueño a Nabucodonosor y le dice, tú eres la cabeza de oro. Después de ti vendrá otro reino de que su figura es el pecho y sus brazos son de plata. Está hablando del imperio medo-persa. Pero después de este imperio se levantará otro. Y en la imagen que tú has visto, mi querido rey, es que el vientre y los muslos son de bronce. Y está hablando del imperio griego, del imperio de Grecia, que se levanta por ahí entre el año 331 al año 168 aproximadamente antes de Cristo. Tengan en cuenta esas fechas. Ahora, Daniel le habla a Nabucodonosor que la imagen que ve que después de este reino se levantaría un cuarto reino. Y está hablando que ese reino lo ve con piernas de hierro y es el imperio, haciendo alusión al imperio romano. 4 imperios hay allí. 4 imperios que se levantaría, imperio romano, que se levantaría en el año 168 aproximadamente hasta el 168 antes de Cristo y que duraría aproximadamente hasta el 476 después de Cristo. Parece que este es uno de los imperios que más ha durado. Sin embargo, Daniel le dice a Nabucodonosor, pero he visto que hay otro que sencillamente tiene pies de hierro, pero está mezclado con barro. Sus dedos son mezclados entre hierro y barro. Está hablando de 10 reinos que se levantarían entre el 476 después de Cristo hasta nuestros días. Es decir, 10 reinos que se levantarían allí. Es decir, en la visión que tiene Juan en Apocalipsis, él nos habla que la primera bestia tenía 7 cabezas. Se habla de 7 cabezas, es decir, cuando habla de 7 cabezas, está hablando de 7 imperios. De 7 imperios, contémoslos. Es decir, antes de estos 5 imperios que se están hablando aquí, antes de estos imperios, antes de los imperios que Daniel está interpretándole a Nabucodonosor, hubo 2 imperios más, que no los nombra Daniel, porque fueron antes del periodo de Babilonia. Es decir, antes de Babilonia hubo un primer imperio que fue el imperio egipcio, un segundo imperio que fue el imperio asirio. El tiempo de los gentiles o los tiempos de los gentiles arrancan a partir del tercer imperio o del primer imperio que tiene que ver con los 7 imperios o las 7 cabezas que está hablando Juan en su visión. Está hablando de 7 cabezas que son esos 7 imperios. Entonces, contemos esos 7 imperios. Entonces, está hablando del imperio babilónico, del imperio medo-persa, del imperio griego, del imperio romano, del imperio del anticristo que se levantaría, son 5, y 2 imperios anteriores a Babilonia, que son el imperio asirio de Siria y el imperio de Egipto. Entonces, ahí están. Entonces, contemos: Egipto, los asirios, Babilonia, Medo-Persa, el imperio griego, el imperio romano, el imperio del anticristo. 7 imperios que está hablando, y esas son las 7 cabezas de las cuales nos habla Apocalipsis. Pero también nos habla de 10 cuernos, y aquí nos está hablando de los pies de hierro y de barro, que son los 10 reinos que se darán desde el 476 aproximadamente después de Cristo hasta nuestros días, que culminará con el reinado definitivo de Cristo en el milenio. Es decir, cuando se está hablando de los 10 cuernos, serán 10 naciones que se van a levantar, que se levantarán, que será el resurgimiento del imperio romano. Es decir, van a salir de lo que conformó el imperio romano. El imperio romano fue conformado por África, Asia, Europa. De esas 3 continentes se levantarán 10 naciones sobre las cuales serán la plataforma donde el anticristo, la primera bestia, irá a gobernar.
Eso lo iremos explicando más adelante. Simplemente quiero explicarlo aquí a grosso modo, a grosso modo. Ahora, aquí en Roma, o el Imperio Romano, se representa con dos piernas de hierro y pies y dedos de barro con hierro, que están en Daniel 2:41, que ya lo acabamos de leer. Dice, y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro, cocido de alfarero, y en parte de hierro, será un reino dividido. ¿De qué está hablando? Del Imperio Romano. Efectivamente, el Imperio Romano se dividió en dos. Efectivamente se dividió en dos aproximadamente por allá en el año 330 después de Cristo, siendo gobernado en Bizancio, de más tarde se conocería como Constantinopla, por el emperador Constantino I, con el nombre del Imperio del Oriente. Y el Imperio de Occidente, es decir, el Imperio Romano, se dividió en dos: Imperio de Oriente, Imperio de Occidente, desde Roma con Constantino, con sus hermanos y el obispo romano Julio I, que vino a ser el Papa número 36 aproximadamente, según el Vaticano. Entonces hubo una división allí en ese Imperio Romano. Pero finalmente, en el 476 después de Cristo, el Imperio de Occidente quedó dividido en partes desiguales. Es decir, de acuerdo con el número de los dedos de los pies de la estatua de Daniel, en el capítulo 2, ¿se acuerda que habló de 10? Así que los 10 cuernos del capítulo 7 serían o harían parte de los anglosajones en Inglaterra, en el norte de Alemania, Dinamarca, Países Bajos y Bélgica. Pero también nos habla de los alamanes, no alemanes, alamanes, que son tribus germanas al sur de Alemania y al oeste de la República Checa. También se habla de los burgundios, es decir, en Suiza y el sureste de Francia. Pero también están los visigodos, es decir, toda esta parte tiene que ver con el Imperio Romano dividido de Occidente. Están los visigodos en España, sur de Francia, están los suevos en Portugal, están los lombardos en Hungría, los vándalos, oiga, mire de dónde viene la palabra, los vándalos al norte de África y las islas mediterráneas entre España e Italia. Están los ostrogodos en Eslovenia, Croacia y Bosnia, los francos en el centro y norte de Francia y los érulos en la península itálica y Cilicia. Así que contamos aquí 10: los anglosajones, los alamanes, los burgundios, los visigodos, los suevos, los lombardos, los vándalos, los ostrogodos, los francos y los érulos. Es decir, está hablando de los dedos de barro, es decir, de esos 10 de esas 10 naciones que conformarían la parte occidental del reino dividido, de las que habló Daniel en el capítulo 2, versículo 42. Volvámoslo a leer, por favor. Dice: y lo que viste de los pies, los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Ahí están esas 10 naciones o regiones gobernadas por la parte occidental del Imperio Romano, cuando se dividió en el año 400 o 330 aproximadamente después de Cristo. Así que desde la caída del Imperio Romano no ha habido un imperio definitivamente que domine el mundo, de igual manera que lo dominó Roma. Roma ha sido uno de los imperios poderosos. Muchos lo han intentado a lo largo de la historia. Por ejemplo, los hunos, el Islam, Napoleón Bonaparte, Hitler, Stalin, pero ninguno ha llegado a tener el éxito que tuvo el Imperio Romano. Cada uno de ellos ha tenido gran poder y ha tenido influencia, por supuesto, pero nada en comparación con el imperio o el vasto Imperio Romano. Es decir, el Imperio Romano en una u otra forma pues será revivido, será levantado cuando bajo el liderazgo pues del último dictador caído, que será el anticristo. Es decir, resurgirá. Este Imperio Romano va a resurgir. Es decir, ya dije que allí se van a confederar otra vez 10 naciones. 10 naciones que, como le dije, procederán de lo que fue ese Imperio Romano que conquistó 3 continentes, como fue África, Asia, Europa. De esos 3 continentes se confederarán
10 naciones y, como dije hace un momento, serán la plataforma sobre las cuales empezará a gobernar este último dictador llamado el Anticristo o la primera bestia, la que surgió según Apocalipsis allá del mar. La expresión que encontramos aquí, una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Describe un evento único y decisivo que representará y representa la gloria del gobierno del hombre en la tierra. Y esta piedra no cortada con mano, cuando está hablando aquí de estos eventos, cuando esa piedra cortada venga o no cortada con mano, como nos lo dice Daniel, será el mismo Señor Jesucristo que vendrá y conquistará su reino definitivo una vez y para siempre. Es decir, al final de la gran tribulación, al final cuando esté el dictador anticristo allí, al final de la gran tribulación, vendrá el mismo Señor Jesucristo, esa piedra cortada, no con mano, que vendrá del cielo y desmenuzará esos reinos, y el Señor Jesucristo tomará una vez y por siempre y por todas su reino teocrático, para gobernar en el milenio. ¿Qué pasará mientras tanto? Satanás allí será echado al abismo y el anticristo y el falso profeta su compinche serán echados al lago de fuego donde no saldrán nunca jamás. Qué tremendo eso. Así que este periodo denominado los tiempos de los gentiles, que comenzó con la estatua, no la imagen del sueño como lo habíamos hablado hace un momento, o en días anteriores hablamos de eso, que hiciéramos una diferenciación entre la imagen que vio Nabucodonosor, que no es la misma estatua que levantó para que todo el mundo le adore, no son la misma, hay que hacer esa claridad. Así que ese tiempo denominado como los tiempos de los gentiles, que comenzó con la estatua que levantó Nabucodonosor, pues concluirá también con la obligación de adorar a la imagen de la primera bestia, que sencillamente patrocinada por la segunda, es decir, por el falso profeta. Así que este será el último gobierno mundial del periodo o de los periodos de los gentiles. ¿Quién será el último gobernante del periodo que traerá fin o que finalizará y concluirá con ese periodo desde Babilonia hasta ese periodo allá en la gran tribulación? ¿Quién será ese último gobernante? Pues el anticristo. En cuanto al lugar en el que esta imagen de la bestia será levantada, allá del Apocalipsis, pues no se nos dice expresamente, pero tal vez como un acto de provocación más del anticristo, será colocada en el mismo templo de Jerusalén. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4 dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, y quizá con el fin de perpetuar allí o pretender perpetuar allí su presencia, hará colocar esta imagen, es decir, es lo que se conoce y posiblemente como lo que se conoce y lo que dijo Jesús como la abominación desoladora, de la que habló el profeta Daniel también allá en el capítulo 11, versículo 31, dice: se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. ¿Cuándo se ocurrirá eso? En la segunda mitad del periodo de la gran tribulación. Es decir, al principio habrá famosa paz mundial,
justicia social para todos los seres humanos. Ahora sí llegó la persona, el personaje que tanto estaba esperando este mundo, que hablará de paz, que hablará de justicia social, que permitirá que los judíos vuelvan a levantar su templo, vuelvan a la adoración. Pero después de 3 años y medio, o a los 3 años y medio, sacará las uñas y dice Tesalonicenses que se sentará en el trono de Dios haciéndose pasar por Dios y exigiendo adoración, buscando que todo el mundo le adore. ¿Y quién va a ser su patrocinador? Pues la segunda bestia, quien le hará una imagen de la primera bestia y hará que todos los seres humanos le adoren. Pues eso es lo que se conoce como la abominación desoladora. Ahora, ¿cuáles serán los métodos violentos? Porque van a haber métodos violentos cuando el anticristo saque las uñas. ¿Cuáles serán esos métodos violentos entonces del falso profeta contra los que no quieran adorar a la bestia ni a su imagen? Verso 15 de Apocalipsis capítulo 13 dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, oigan eso, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Otro de los milagros con los que el falso profeta sorprenderá a los hombres del mundo consistirá en infundir aliento a la imagen de la primera bestia para que la imagen hable. La va a poner a hablar. Qué tremendo eso. Ya sabemos que el dar aliento de vida es uno de los atributos del Dios creador. Y aquí veremos a este personaje del triunvirato satánico queriendo imitar otra vez al Señor. Aquí parece que este falso profeta intentará de nuevo imitar al Señor haciendo un milagro que nunca antes había sido visto en este mundo y desde la creación del hombre. Hará que esta imagen hable. En Génesis 2:7 dice que entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Pues mire que el falso profeta, la segunda bestia, cuando le haga una imagen de la primera bestia y pida que todo el mundo la adore, pues va a hacer prácticamente querer imitar de que esa imagen ahora tenga vida y hable. Yo no me imagino cómo irá a hacer eso, aunque lo que finalmente crea, pues no es un hombre, sino una burda falsificación diabólica de él. ¡Qué tremendo! Ahora bien, esta imagen hablará para condenar a la muerte a todo aquel que no la adore. Por lo tanto, además de hablar, tendrá también la capacidad, óigame bien, de discernir actitudes, leer pensamientos, impartir órdenes. Esta imagen idolátrica de la bestia será completamente diferente a cualquier otro ídolo, de los que jamás hayan existido, de los que jamás haya conocido la humanidad. Ya sabemos que los ídolos, aunque tienen boca, no son capaces de hablar. Tienen boca, pero son incapaces de hablar. No hablan. Lo dice el Salmo 115. Recordemos algunos de esos eventos. Dice: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Pero este ídolo diabólico que levantará el falso profeta tendrá una capacidad increíble para engañar a los hombres. ¡Qué tremendo! Como parte del programa totalitario de la bestia, impondrá que todos los hombres sean marcados. Verso 6 dice: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha
o en la frente. Esto es lo que popularmente se conoce como la marca de la bestia. La bestia quiere que todos los hombres y mujeres del mundo, manifiesten pública y visiblemente que son adoradores suyos. De ahí que la marca sea puesta en lugares del cuerpo donde se puedan identificar, que no sean difíciles. En realidad, en la antigüedad, eran marcados de este modo, indicando así definitivamente quién era su dueño. Y la bestia pretenderá hacer lo mismo con todos los hombres, quienes pasarán inmediatamente a depender de ella. ¡Qué tremendo! Esta marca será imitación que Satanás hará del sello que Dios pondrá sobre su propio pueblo. Apocalipsis 7:2 dice: y vi también a otro ángel que subía donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá 12,000, de la tribu de Rubén 12,000 sellados, de la tribu de Gad 12,000 sellados, de la tribu de Aser 12,000 sellados, de la tribu de Neftalí 12,000 sellados, de la tribu de Manasés 12,000 sellados, de la tribu de Simeón 12,000 sellados, de la tribu de Leví 12,000 sellados, de la tribu de Isaacar 12,000 sellados, de la tribu de Zabulón 12,000 sellados, de la tribu de José 12,000 sellados, de la tribu de Benjamín 12,000 sellados. Así que la marca que Satanás impartirá, o el falso profeta impondrá en los seres humanos, no es otra cosa más que una falsa imitación de lo que el mismo Señor ha hecho en quienes somos parte de su pueblo. Dice que, o allí en este caso, de quienes irá a sellar en este caso, allí los que se van a convertir en el periodo de la gran tribulación. Pero usted y yo también hoy somos sellados. Dice la escritura en Efesios capítulo 1:14, dice: por cuanto habéis oído el evangelio y habéis creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es verdad que en ambos casos la marca o el sello implica pertenencia a aquel que lo pone en ellos. Sin embargo, es importante que notemos algunas diferencias. En primer lugar, el sello de Dios es una señal de que hemos sido redimidos por Dios de la esclavitud del pecado, mientras que la marca de la bestia implica todo lo contrario, esclaviza a todo aquel que la tenga. Por otro lado, el creyente es sellado por el Espíritu Santo cuando voluntariamente, óigame bien, crea el evangelio, voluntariamente crea el evangelio. Mientras que la marca de la bestia será impuesta a la fuerza. Efesios capítulo 1:13 dice, ya lo leímos: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Sí nota? Pero la bestia forzará la voluntad de las personas por medio de métodos coercitivos y legales. A la fuerza, a las malas, tendrán que ser sellados. Además, el ser sellados por Dios nos garantiza que podremos disfrutar de las bendiciones del reino de Dios. Apocalipsis 22 dice: y no habrá aún más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz, de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Mientras que aquellos que reciban la marca de la bestia estarán con ella en el lago de fuego que arde con azufre por toda la eternidad. ¿Sí nota la diferencia? Leámoslo, Apocalipsis capítulo 14. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano,
Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. ¿Sí nota la diferencia? Esta marca de la bestia, puesta en la mano y en la frente, parece una parodia del mandamiento dado por Dios a los israelitas cuando fueron rescatados de la esclavitud de Egipto, cuando entonces Dios les dijo y los exhortó y les dijo en las siguientes palabras. Deuteronomio capítulo 6, el Señor les dijo: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre los ojos, y nota, en la frente, y te será, Éxodo 13:9, y te será como una señal sobre tu mano, y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Ahora, la bestia se siente como el salvador del mundo y quiere que cada persona tenga su marca en su mano o en la frente, para que nunca olviden este hecho de que Él seguramente los ha salvado. Como parte del programa diabólico de la bestia, quien no tenga esta marca no tendrá la posibilidad de comprar ni vender. Esto implica que la bestia llevará a cabo una reorganización de todo el sistema económico mundial unificado, al igual que también hará con la religión. Es decir, esta segunda bestia, el falso profeta, ejercerá poder sobre la religión, pero también sobre la economía. El que no esté marcado con la marca de la bestia no podrá comprar ni vender. Pero lo más importante aquí es que quienes no tengan la marca estarán vedados a realizar cualquier transacción comercial. Pero también todos los moradores de la tierra serán sometidos a un rígido control dictatorial de una magnitud nunca antes conocida en el mundo. Pronto todo el mundo se dará cuenta. El mundo se va a dar cuenta que estarán bajo una dictadura, de que no es posible discrepar con la bestia. Cuando reaccionen, ya será demasiado tarde para todos aquellos que rechazaron a Cristo, y se encontrarán que ellos mismos habrán elegido la peor de todas las esclavitudes. ¡Qué tremendo! Pero eso también es cierto, que por el momento, quienes peor lo pasarán en aquellos días serán los creyentes, los que se convertirán al evangelio, porque serán condenados a la exclusión de la vida social, de la vida comercial, y lentamente irán muriendo. Lentamente, ¿por qué? Por la imposibilidad muy seguramente de comprar alimentos, de comprar comida, de comprar medicamentos, porque el que no se deje marcar no podrá comprar. Y otras cosas necesarias para la supervivencia no las podrán comprar. No podrán hacer mercado, no les venderán si no llevan esa marca de la bestia. Y pues si no hay comida, pues hermanos, muchos irán a morir de hambre. Esto será muy duro, hermanos queridos, para aquellos hermanos de que se convertirán en el periodo de la gran tribulación. Imaginémonos por un momento esos padres cristianos que no podrán dar de comer a sus propios hijos pequeños. Es cierto que en nuestros días muchas veces los cristianos se ven relegados en sus profesiones por causa de la fe en muchos lugares hoy en día, pero la persecución de la bestia será muchísimo peor. Aceptar o rechazar su marca definitivamente será una cuestión de vida o de muerte. Y los cristianos de aquellos tiempos tendrán que elegir: o se dejan marcar y se van, como dijo Apocalipsis, para el lago de fuego los que estén marcados por la bestia, o no se dejan marcar, pero tendrán que pagar con su vida. Ser cristiano en aquellos días les costará la vida. Como hemos dicho en otros momentos, lo más extremo que hacemos a este lado del charco, mi querido, es madrugar a orar, hermano. Nosotros no hemos verdaderamente sufrido nada, padecido nada.
como lo que les esperará a todos aquellos que se irán a convertir durante ese periodo. ¡Qué tremendo! Es probable que muchos acepten con entusiasmo el ser marcados a nivel mundial, porque estén convencidos del potencial de los planes de la bestia, se van a dejar embaucar. Otros tal vez lo hagan porque todo el mundo lo hace, así como pasa hoy en día. Todo de para dónde va Vicente, para dónde va la gente. Entonces todo el mundo hace lo mismo. Entonces seguramente habrá personas que desconfíen inclusive de la misma bestia, incluso que se opongan a su sistema, pero no se atreverán a enfrentarse a ella, y para no tener problemas, entonces optarán por dejarse marcar. Cosas de ese tipo. Solo aquellos que de verdad conocerán a Dios, solo aquellos que de verdad conocen a Dios serán capaces de negarse ante tal presión que se presentará. Daniel 11:31 dice: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Sí nota? Esto será así, porque el precio a pagar por ser cristiano en aquellos días será costoso, será alto. Ellos serán los auténticos vencedores, los que se opongan a ser marcados. Ellos se encuentran ya en el cielo, se encontrarán allí. Según Apocalipsis capítulo 15 dice: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y a su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. ¿Sí nota? Allí estarán ya redimidos en el cielo. Esto es así porque su oposición a la bestia pues les ha costado la vida. No es de otra forma. Este será el precio que cada creyente tendrá que pagar para vencer a la bestia. ¿Cómo vencerán? Con su propia muerte. Es decir, en otro orden de ideas, es cierto que se han especulado mucho sobre cómo será la marca de la bestia, aunque la Biblia se enfoca principalmente en hacernos notar lo que significa e implica esa marca. No obstante, debemos notar también que se refiere a esta marca de las siguientes maneras. Dice: la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Parece que el énfasis está puesto es en el nombre de la bestia, que puede aparecer expresado numéricamente. Este es un nuevo intento de la bestia por plagiar a Cristo. Recordemos que después de su muerte y su resurrección, el Señor Jesucristo fue exaltado por Dios hasta lo sumo. Dice: y le dio un nombre. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Filipenses 2:9-11. Y aquí notamos que la bestia quiere tener ese mismo reconocimiento de parte del mundo en su desquiciada, digámoslo así, oposición contra el verdadero Mesías de Dios. En cuanto a la posibilidad de imponer un sistema de este tipo a nivel mundial, podemos estar seguros de que la tecnología actual ya nos está apuntando hacia todo ello. Esta es una razón más que nos hace, inclusive nos fuerza a pensar que la aparición de este siniestro personaje está más próxima de lo que sospechamos. ¡Qué tremendo! Ahora hablemos un poquito lo que dice el versículo 18. Dice: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Así que este texto aquí nos hace una pausa, porque dice que nos hace un énfasis en la expresión aquí hay sabiduría. Pareciera que es una pausa que hace para llevarnos a la reflexión. Sin embargo, la declaración que viene a continuación es realmente muy enigmática, porque ha dado pie a muchas especulaciones. En primer lugar, notamos que se nos dice que aquellos tienen que tener entendimiento.
serán capaces de contar el número de la bestia. Esto puede querer decir que Dios dará una capacidad especial a los creyentes que vivan en el tiempo y en el periodo de la gran tribulación, en el tiempo de la bestia, para identificar a la bestia y para identificar su número. Recordemos que esa fue la afirmación que el ser celestial le hizo al profeta Daniel. Recuérdelo por allá en Daniel 12 cuando dijo: los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. ¿Sí nota? Por otro lado, muchos comentaristas entienden que para encontrar el número de la bestia será necesario ejecutar cierta cuenta. Es decir, hay mucha conjetura sobre ese número. A veces la gente dice: ay, ese carro tiene los 36. Ay, en el recibo del teléfono me llegaron los 36. Ese es el número del anticristo, el número de la bestia. Y hay muchas, pero muchas conjeturas que usted y yo conocemos. Ay, miren, ahí se está viviendo en el apartamento 666. Ay, el mes 6, el día 6 del año, el año que termina en 6, ese es el número de la bestia. Y se han hecho a lo largo de la historia miles de conjeturas que definitivamente no nos llevan a ningún lugar. Muchos comentaristas entienden eso, que serían inclusive válido hacer ciertas cuentas. Ellos hacen notar que en la antigüedad, es decir, en la antigüedad, las cifras no se representaban con números, sino con letras. Por ejemplo, en el sistema numérico romano, originalmente, por ejemplo, no se incluía la M en este sistema numérico romano que significa 1000. Entonces, ¿cuáles eran los números que se colocaban en el sistema romano? Se colocaban la suma es decir, se colocaban la I nuestra, que representa el 1, la V, que representa el 5, la X, que representa el número 10, la L, que representa el número 50, la C, que representa el número 100, y la D, que representa el número 500. Hasta ahí eran los únicos números que representaban la numeración romana para de alguna manera dar a entender los nombres. Entonces, de allí sacan una conclusión. La conclusión, según ellos dicen, que como la I es igual a 1 y que la V es igual a 5 y que la X es igual a 10 y que la L es igual a 50 y que la C es igual a 100 y que la D es igual a 500, que si sumamos cada uno de estos caracteres, entonces haga la cuenta, nos da 666. Entonces, y a lo largo de eso, Irineo, hay varios allí, inclusive el mismo Hitler, muchas personas sacaron nombres griegos, nombres de algún latinos, nombres en el latín, que también daban algunas interpretaciones con algunas cifras numéricas y apuntaban a 666, a 666. Entonces, a partir de aquí se puede analizar que el valor numérico de cada letra de un nombre, y formar o calcular un número, por supuesto, muchos, pero muchos nombres pueden dar resultado 666. Así que al final todo esto da lugar a innumerables, como dije hace un momento, innumerables especulaciones que definitivamente no nos conducen a ningún Pereira, como dicen por ahí, no nos llevan a ninguna parte. Otros observan que este número representa el carácter de la bestia. Ellos razonan que mientras el libro de Apocalipsis, el número 7, óigame bien, el número 7, que simboliza aquello que es perfecto o que está completo, el número 6, por el contrario, apuntaría a aquello que es imperfecto o incompleto. Y la triple repetición del número 6 señalaría hacia la Trinidad diabólica totalmente incompleta e imperfecta, es decir, hacia el triunvirato satánico, es decir, el dragón, la primera bestia y la segunda bestia, los 3-6. Entonces, ¿sí ve? Por cualquier lado la gente quiere dar interpretaciones. Otros dicen que Nabucodonosor representa esa bestia, porque cuando levantó la estatua para que todo el mundo le adorasen, según se dice, que fue en el año 600, que la estatua tenía 60 metros de alto por 6 metros de ancho, entonces ahí da 666.
Hay muchas conjeturas, usted las puede encontrar, hermano, en un libro de Apocalipsis, encuentra miles de conjeturas que la gente da para querer interpretar el número 666 o que lo quieren interpretar como el número de la bestia. Así que algunos también sugieren que el código de barras, esos que salen ahora en todos los elementos que nosotros compramos hoy en día, que tienen la mayoría de nuestros productos, que consisten en 3 grupos de 6 cifras cada uno. También se le da esa interpretación. En todo caso, mi querido, en todo caso, en este momento es difícil de verdad llegar a una conclusión satisfactoria de qué significa ese triple 6. Pero es seguro, será muy seguro que los creyentes que se encuentren bajo la persecución de la bestia allá en el periodo de la gran tribulación no tendrán ningún problema para identificarla. Muy seguramente. Por lo tanto, tal vez más bien debamos hacer caso a lo que dijo el ángel allí a Daniel en la visión. ¿Qué fue lo que le dijo el ángel a Daniel en el capítulo 12? El ángel le dijo a Daniel lo siguiente: estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Hermano, no lo sabemos todo. Hay cosas que no se pueden interpretar, hay cosas que no se les puede dar interpretación, como en este caso de los 3-6, el número de la bestia. Hay muchas conjeturas acerca de eso. Aquí, así que solamente entonces, cuando llegue ese momento, cuando llegue el tiempo del fin, todo será descubierto, todo será revelado. Será solamente eso cuando allí verdaderamente podremos identificar correctamente ese número de la bestia. Mientras tanto, todo será simplemente conjeturas. Lo único que nos queda para poder decir, mis queridos hermanos, amigos, es, hermano, preocúpese por estar preparado. Preocúpese por estar preparado, mi querido. Porque ¿de qué nos sirve decir si esta es o esta no es? Si no estamos preparados y el día que llegue el Señor por su iglesia nos quedemos, de nada nos sirvió. Sería peor el totazo, perdóneme la expresión. Entonces es mejor, hermano, preocuparnos por, hermanos, estar preparados. Lo único cierto, incalculable e innegociable es que Cristo prometió volver y volverá. Que Cristo ya vino como abogado, vino a salvar, y que Cristo volverá como juez. Eso no tiene negocio. Esos, hermanos, esa promesa se cumplirá o se cumplirá. Entonces, ¿qué es lo único que nos debe preocupar? Preocúpese por estar preparado para que cuando llegue ese día nos podamos ir con el Señor, hermano, y no tengamos que pasar por todas estas situaciones que le esperan a la gente que rechaza hasta el día de hoy a Cristo. Apocalipsis es un libro de esperanza para el creyente, para la iglesia, porque el Señor prometió que vendría por ella. Pero también es un libro de esperanza para el pecador, porque si hoy está escuchando este mensaje, el Señor le está dando una oportunidad de que se vuelva a Él, para que cuando Él venga por su iglesia, también Él se pueda ir con Él. Solo si se arrepiente, solo si reconoce que es pecador, solo si reconoce a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, podrá tener entrada y participar del día cuando Cristo venga a llevar su iglesia, y participar allá de las bodas del Cordero y venir posteriormente a reinar con Cristo, pero solamente si te arrepientes. De lo contrario, si sigues rechazando a Cristo neciamente, si sigues burlándote de Cristo neciamente, hermano querido, amigo querido, solamente te espera el lago de fuego llamado el infierno. No hay otra. O te arrepientes o no te arrepientes. No hay otra, hermano querido. No hay otra, mi querido amigo. O tomas una decisión por Cristo o tomas una decisión por Cristo. Dios te ayude. Dios te ayude. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos y te damos a ti la gloria. Padre Santo, Dios de la gloria, reflexionamos acerca de todos estos eventos, Padre amado, que están muy prontos a darse. Todo lo que estamos viviendo en nuestro mundo actual no es otra cosa más, Padre amado, Dios de la gloria, que los rieles, Señor Dios de la gloria, por donde se cumplirá, por donde andarán todos los propósitos divinos de cuando tú vendrás por tu pueblo, de cuando todos estos tiempos del fin se darán. Bendito Señor, hoy oramos una vez más por esta humanidad
que es necia, que es terca. Oramos, Espíritu Santo, trae convicción a esta humanidad de pecado, de justicia, de juicio. Señor Dios de la gloria, gracias, Señor, porque hoy estás dando otra oportunidad al pecador para que se vuelva a ti, bendito Señor. Para que cuando tú vengas, porque tú dices, yo no quiero la muerte del que muere, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tú dijiste, Señor Dios de la gloria, también, Padre amado, a través de este mismo apóstol Juan, quien nos escribió este libro, el Padre amado, allá en Juan 3:16, Padre amado, él dijo, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y todo aquel que en él ha creído no es condenado, pero el que no ha creído ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Es simple, mi querido, es simple la situación. Solamente es rendirse a Cristo, es venir a Cristo, es creer en Cristo lo que te puede salvar. El rechazar a Cristo te condena, pero el recibir a Cristo te salva. Tú eliges, tú eliges. Yo simplemente te lo digo y tú tomarás la decisión. Bendito sea tu nombre, Señor Dios de la gloria. Bendito sea tu nombre. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Y que como pueblo de Dios, Señor Dios de la gloria, nos preocupemos, nos afanemos, Dios de los cielos, por dar a conocer el mensaje de salvación a este mundo que está en caos, a este mundo que está sin esperanza, a este mundo que está descompuesto, bendito Señor, por el pecado. Señor, te damos gracias, te bendecimos, prepáranos citas divinas para hablarle a aquel, a aquella, para hablarle a aquel, bendito Señor, de ti, de que sí hay esperanza, de que sí hay, Dios de la gloria, un tiempo mejor que pronto vendrá. Señor, a ti la gloria. Bendito sea tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, se nos ha ido el tiempo. Gracias por su fina sintonía. Que Dios me lo bendiga, que descanse, mi querido amigo, hermano, que tenga una feliz noche. Un abracito para todos. Chao, bendiciones.